Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en este día. No va a salir en el Facebook todavía, sino que después lo vamos a poner. Hoy vamos a hablar acerca de su poder en mí, o el poder de Dios en la vida de nosotros. Es interesante porque el domingo estuvimos hablando acerca de los dones, de las habilidades, de los talentos que Dios pone en nosotros. Pero hoy vamos a hablar de otra área de la vida del ser humano, y es el área de nuestras debilidades. ¿Cómo es? Algunos pastores van a hablar de superación, otros van a hablar de quebrantamiento, y la idea es que los dos temas, es increíble, pero los dos temas son un complemento. Entonces algunos dicen que no queremos hablar de quebrantamiento y quieren hablar solamente de los dones y talentos, y viceversa, pero en realidad son dos mensajes que son parte de la vida nuestra. Entonces, y interesante también para ustedes que están hoy aquí presenciales y los que se conectan, que esta es una introducción para el mensaje de este domingo. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, y esa palabra debilidad significa enfermedad, incapacidad, falta de habilidades físicas naturales. Esa es la palabra debilidad. Y en esa situación de debilidad fue Jesucristo a la cruz, pero dice, vive por el poder de Dios. Entonces, a pesar de esa debilidad, en la vida de Dios se manifestó en él a través del poder. Pero esa palabra poder en el original es dinamis, que de ahí viene la palabra dinamita. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Señor, en esta noche te damos gracias y oramos para poder recibir la poderosa palabra del Señor, que nos redarguye, nos confronta, nos empodera, nos bendice, nos alumbra el camino. Señor, que podamos recibirla y con fe y con mansedumbre, en el nombre de Jesús. Amén. De manera que aquí vemos que el mismo Señor, en ese mismo pasaje, nos habla de la debilidad, pero también al mismo tiempo nos habla de la vida y del poder de Dios en la vida del Señor, en el momento más difícil, el momento de la crucifixión. A Dios le encanta usar nuestras debilidades. El domingo hablamos de los dones y habilidades puestas en nosotros, y hoy es como vamos a decirlo así, es como el negativo del mensaje del domingo, pero va a entender que tienen que ver el uno con el otro. Hoy hablamos de cómo Dios nos va a usar en medio de nuestras debilidades. Si Dios nos usa en nuestros dones y talentos, imagínense, Dios también nos usa en nuestras debilidades. ¿Eso qué significa? Que Dios puede hacer de nosotros personas imparables, porque ni siquiera las debilidades son suficientes para detener la mano de Dios en la vida de nosotros. ¿Qué es una debilidad? Escaso o deficiente en lo físico, en lo moral, inclusive podemos agregar en lo espiritual. Pero la palabra en el diccionario débil dice escaso o deficiente en lo físico o en lo moral. Todos nosotros tenemos defectos y debilidades, pero mire cómo voy a darle unos ejemplos de personas que tuvieron debilidades en la historia de la humanidad, algunos importantes, para mostrar que la debilidad que tenían no fue suficiente para detenerles. Y encontramos ahora a Beethoven. Beethoven compuso muchas partes de su música con un problema de sordera. Como una persona que no puede oír va a componer música
que hasta el día de hoy es una música que se considera majestuosa, que se considera clásico, que es muy importante hasta el día de hoy, con el defecto o la debilidad de no escuchar. También uno de los que transformó el deporte, él trajo un cambio, un antes y un después de que cuando aparece Michael Jordan, hay un cambio en la vida de los deportistas profesionales. Él trae una diferencia muy notable y este hombre fue expulsado del equipo de basquetbol cuando estaba en la universidad por malo, porque no llegaba las condiciones que ellos esperaban de un basquetbolista. Sin embargo, este hombre cambió la historia del deporte y incluyendo el basquetbol. Pero también se nos habla de un hombre que hasta los 4 años fue que aprendió a leer. Habló a los 4 años y comenzó a leer a los 7 años. Su maestro lo calificó como mentalmente lerdo y fue expulsado de la escuela, y este es Albert Einstein. De manera que hay muchas situaciones en nuestra vida que pueden ser situaciones de debilidad y de fracaso. El problema cuando nosotros nos dejamos determinar por ese fracaso, por esa debilidad, por esa situación, que permitimos que de ahí se desarrolle el resto de nuestra vida. Y es donde Dios viene a manifestarse en nuestra vida, aún en las debilidades. Circunstancias incontrolables que nos debilitan, las cuales defendemos o ocultamos. A veces tenemos debilidades y entonces nos justificamos o tratamos de que nadie la pueda ver. Pero saben, eso impide muchas veces que Dios nos pueda usar poderosamente. Pensamos que solo Dios quiere usar nuestras fortalezas, pero quiero decirle que Él también quiere usar nuestras debilidades. Y en las debilidades es donde se potencializa nuestro Dios. Porque es ahí donde no entendemos que no fue nuestra habilidad, no fue nuestra capacidad, no fue nuestro conocimiento ni entrenamiento, sino que Dios actuó en nuestra debilidad. ¿Cómo es que Dios hace, y lo hablamos la semana pasada, al padre de la fe, precisamente, padre de la fe, a un hombre que no puede tener hijos? Y se le llama el padre de la fe, porque se volvió padre de la fe teniendo un hijo cuando era imposible, cuando era anciano. Gedeón era una persona que se veía débil ante sus enemigos. La samaritana, el pecado, era lo que marcaba a esta mujer. Nadie se le acercaba a esta mujer. Esta mujer iba solamente en el horario del mediodía, cuando nadie iba a tomar el agua. Recuerde que las mujeres en los tiempos bíblicos eran las encargadas de ir a tomar el agua, a coger el agua al pozo, y eso se hacía en la mañana o en la tarde cuando cae el sol, porque al mediodía el sol es muy fuerte. Pero esta mujer era una mujer que estaba marcada, y el estar marcada por el pecado ella se sentía despreciada, y ella iba en el momento del mediodía. Pero en ese momento encontró a Jesús. Aleluya. Cuando el Señor llega a nuestras vidas en la debilidad, nos damos cuenta que Él puede transformarlo todo, que Él puede cambiarlo todo. Y yo hago esta pregunta hoy: ¿cuál crees que tú sientes que es tu debilidad? Tenemos debilidades, definitivamente, pero la situación es que Dios quiere manifestarse en nuestra debilidad y, ¿por qué no?, volverla
una fortaleza. Eso es lo que puede hacer Dios en la vida de nosotros. Tenemos la debilidad de David. ¿Cómo es que un niño peleando contra un gigante, cuando hay todo un ejército armado, entrenado para pelear, y todos estaban con miedo, pero ese niño, que precisamente cuando el gigante vio que venía un niño, dice, pero ¿cómo van a mandar un niño contra mí? Pero eso es lo que a veces hace el Señor con nosotros. Que recuerde esto, así como Dios conoce nuestra vida, el enemigo también conoce nuestra vida. Y entonces va a haber algunos momentos que nos va a menospreciar y va a decir, pero ¿cómo este debilucho va a atreverse a orar, a reprenderme, a echarme de su familia? Y vas a ver que Dios va a actuar en esa oración que un día hiciste con fe. Pedro era un hombre impulsivo, pero se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia. ¿Cuántas metidas de pata metió Pedro? Cada rato, yo creo. La Biblia habla de algunas, pero ¿cuántas? Yo creo que al escritor le daría pena. Otra vez vamos a escribir, no escribamos esta metida de pata. Escribieron muchas, pero estoy seguro que Pedro era uno que metía la pata a toda hora. Pero Dios hizo una transformación con este Pedro. Tomás se le conoce como el discípulo incrédulo. A veces no queremos ni usar su nombre ni llamar a nadie Tomás, porque ya tenemos en nuestra mente una condición de incredulidad. Pero recuerde que Tomás fue incrédulo, pero fue porque fue el último en ver a Jesús. Pero todos los discípulos fueron incrédulos, fueron creyendo a medida que fueron viendo. Pero Dios usa, aún levanta nuestra fe. Amén. Tenemos a Timoteo. La historia habla de que él se convirtió en el pastor de una iglesia muy grande, pero él era una persona tímida. Dios puede levantar a una persona tímida y usar a una persona tímida para hablarle a una multitud, para hacer una obra, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabía usted que hay pastores que no saben leer ni escribir y de repente con la Biblia aprenden el lenguaje? ¿Sabía usted que hay pastores que son tímidos y Dios les da la capacidad de predicar públicamente ante muchas personas? O sea, no hay nada que pueda detener. Es más, la debilidad lo que hace es que el ser humano tenga que depender de Dios. Qué bueno usar nuestras habilidades, pero aún mayor le quiero decir que Dios es tan poderoso que usa nuestras debilidades también. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio. La palabra necio, cuando usted va al original, no se ofenda por lo que voy a decir, pero es lo que dice el original. A veces en las traducciones nos van a poner la manera más elegante de las cosas, pero cuando usted tiene acceso a mirar el original, no era tan bonito, porque dice, sino que lo tonto y idiota. Esa es la palabra original que se usó ahí. Del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, la palabra débil es lo despreciable, o sea, lo que nadie quiere. Del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué interesante que Dios no solamente le atraen las habilidades y los dones que puso en nosotros, sino que a Dios también le parece atractivo las debilidades que tenemos y lo que las personas muchas veces ven en nosotros como debilidades, como incapacidades. A veces vemos a alguien y le vemos algo y decimos, le despreciamos por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su manera de ser. Pero Dios dice que a ese que a veces la gente desprecia, ese Dios puede usar
a esa persona que la gente desprecia. O sea que denle fuerte el aplauso al Señor. Dios no solamente se mueve en las habilidades que puso en nosotros, Dios también le atrae usarte en tu debilidad. Y pregunta, ¿qué será lo que tú sientes que es débil, que te menosprecian, que la gente habla o que tú piensas? A veces nos marcan, somos marcados por palabras, somos marcados por lo que personas dijeron de nosotros. Alguien nos dice, usted no sirve para esto. ¿Y qué pasó? No lo creímos. Y entonces en nuestra mente se forma una fortaleza que está ahí en nuestra mente que dice, no sirve para eso. Hay muchas cosas, por eso venimos a la palabra y Dios empieza a transformar, a cambiar y a que nosotros podamos ver las cosas de otra manera, con los ojos de la fe. Primera de Corintios 1:27 fue el que acabamos de leer. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. El poder de Dios, la palabra perfecciona, se completa en la debilidad. O sea, Dios se manifiesta de una manera más completa en nosotros cuando te usa en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, o sea, habite sobre mí el poder de Cristo. Por eso es que la Biblia no quita las debilidades de las personas. Por eso es que en la Biblia se habla de las crisis de las personas, de lo que hicieron mal las personas, de los pecados de las personas, y no se quitaron de ahí, para que entendamos lo que es la gracia, el amor de Dios y cómo Dios puede usar personas débiles, personas que han fallado. Una de las cosas peores que nosotros podemos hacer es tratar de mostrar la persona que no somos. Y eso es lo que hace la religión. La religión nos hace poner una especie de disfraz para que las personas vean una persona. Estamos actuando para que las personas vean en nosotros esa persona perfecta, esa persona que no falla, esa persona que ejemplar. ¿Y por qué vienen crisis a las iglesias? Porque de pronto ese que tú ya estabas pensando que era un ídolo, un ángel, de pronto ahora ves que no era tan ángel, ni era tan ídolo, ni era tan perfecto. Porque muchas veces lo que la religiosidad lo que hace es tratar de que uno sea mostrarse como una persona tan perfecta, para que las otras personas puedan como creer, seguir. El único perfecto aquí es el Señor. Amén. Y todos nosotros somos imperfectos, con un Dios perfecto, que transforma, que cambia y que en medio de nuestras debilidades se glorifica. Pero la verdad, nos tenemos que quitar esa máscara. Yo sé que a veces cuando yo hablo de mis debilidades, cuando hablo de las cosas, de mis fallas o de cosas que me hacen ver humano y normal como lo que soy, a algunos les molesta porque es el espíritu religioso, pero a otros se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque cuando usted muestra su debilidad, aquel que tiene debilidad, entonces se identifica y dice, si él pudo, yo puedo. Amén. Y eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros, y es lo que quiere usar. Pero ¿cómo yo puedo inspirar a alguien si yo no muestro mi debilidad, si yo no muestro mi humanidad? Si hay gente que pensará que el pastor no va al baño, porque imagínense, usted, tal vez algunos de ustedes, solamente a mí el único pastor que conocen, pero yo conozco otros pastores que a la gente de verdad que yo he visto, me ha tocado,
donde pastores que no quieren que la gente los toque, porque se contaminan. Usted tal vez no lo ha vivido, no lo ha pasado, pero yo he visto cosas durante estos años. Ese que es tan intocable y tan puro, posiblemente sea el más sucio y el peor. Entonces, por eso es que le digo que tenemos que tener cuidado de no caer en el juego de la religiosidad, porque es muy peligroso y se vuelve una carga pesada, porque entonces ahora yo no soy Felipe, ahora yo actúo, estoy teniendo una actuación, y yo me pregunto cuánta gente está actuando en la iglesia pero no son cristianos. O sea, a Dios no le interesan actores cristianos, a Él le interesa gente normal y común y corriente, pero que sean cristianos de verdad, porque el que actúa como cristiano es cristiano aquí en la película de la iglesia, pero una vez que sale ya deja de actuar, ahora sale lo que es verdadero, y eso significa que está bien alejado de Dios. Lo que hay es mucha religiosidad. Ese espíritu religioso fue muy fuerte contra Jesús, pero hoy en día todavía se mueve, todavía tiene poder, todavía se mete en la iglesia, todavía hace mucho daño. ¿Cuánta gente está afuera porque fueron dañados por ese espíritu religioso? Jeremías 32:27 dice así: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Siempre nos van a suceder cosas que nos van a ayudar a tener que depender de Dios. Nos van a suceder cosas que van a abrir nuestros ojos. Alguien en estas par de semanas, alguien me hablaba de un pastor que era muy estricto con el homosexualismo y el lesbianismo, y hablaba muy fuerte de esto. Y yo sé, es algo que a Dios no le agrada. Yo no estoy diciendo que es agradable para Dios, pero cuando le nació un familiar homosexual, le cambió el mensaje. Así es. Cuando yo no tenía ahí niños y veía los niños correr en la iglesia, yo decía, cuando yo sea papá va a ser diferente. Y no fue tan diferente. David corría como una centella, teníamos que correr por detrás de él por toda hora. Entonces no es tan sencillo. A veces uno señala, ¿verdad?, a la gente, pero cuando ya le está pasando a uno como que nos atrevemos a hablar de los hijos de los demás, a criticar a los hijos de los demás, pero cuando vemos empiezan las situaciones con los hijos de nosotros, ya se nos quita la valentía de hablar de los hijos ajenos. Porque, entiéndame, nuestros hijos, Dios nos usa como padres, les enseñamos, les damos ejemplo, pero al final ellos tomarán sus decisiones y pasarán por unos procesos que, escúchenme bien, usted y yo los hemos pasado. No me diga que usted y yo llegamos al Señor y ahí mismo todo se cambió y nos volvimos de la noche a la mañana la persona totalmente transformada. No fue así. Todavía Dios está trabajando con nosotros. Todavía Dios trabaja con nuestro carácter. Todavía trabaja con nuestra obediencia. Todavía trabaja con nuestra fe. Entonces tenemos que tener paciencia, porque además cuando usted ve ese hijo ajeno que usted dice, wow, qué increíble, qué mal está ese muchacho o esa mujer o esa niña, o cómo increíble del hermano y de la hermana, cómo pudo haber salido esa persona. A veces lo vemos de esa manera, pero yo quiero decirle, Dios está trabajando, no se ha acabado el trabajo de Dios. Dios está trabajando. Nunca me olvido de cuando estaba empezando en el instituto bíblico,
y uno de mis estudiantes tuvo encontrones conmigo por lo que yo enseñé, pero yo le dije, no pelees conmigo, ve a investigar y hablamos la próxima semana. Cuando él investigó, encontró cosas como las que yo estaba enseñando y se volvió amigo mío. Ese fue el que me metió en la cárcel, porque él era el administrador de la cárcel. Pero él estaba ya a una edad adulta, diría yo, él me debe llevar como unos de 5 a 10 años, me imagino, por ahí. Y cuando él ya era administrador de la cárcel, pero él nació en un hogar de pastores. Su papá y su mamá eran pastores. Se fue de la iglesia, abandonó a Dios, se casó fuera de las cosas de Dios, y ahora 50 y pico de años en el instituto bíblico estudiando, hace unos años atrás. ¿Quién es él ahora? Él ya se retiró de la policía de la cárcel y hoy por hoy es un pastor. Aleluya. Pasaron más de 20 años. Más de 20 años que él le dijo a Dios, no te quiero, no me interesas. Y hoy es pastor. Por eso le digo que no se sabe lo que Dios va a hacer. Nosotros oramos y lo que mejor queremos es que nuestros hijos le entreguen su vida desde ahora al Señor. Pero ¿quién tiene control de qué? Por eso lo que mejor, cuando usted vea a alguien rebelde, a alguien que, como digo yo, se le salió la cadena, lo que mejor usted puede hacer es orar. Y cuando digo se le salió la cadena, es como la bicicleta que se le sale la cadena y ya no anda. Bueno, hay gente que se le sale la cadena, entonces usted lo que tiene que hacer es orar, porque criticar no va a cambiar. Pablo, que era Saulo, era un perseguidor de la iglesia, merecía ser el apóstol a los gentiles. Él no merecía ni predicar, ni llevar el evangelio. ¿Usted cree que merecía escribir la Sagrada Escritura? Fue el que más libros escribió en el Nuevo Testamento. ¿Pablo lo merecía? No. Perseguidor de la iglesia, asesino. No es, pero Dios hace cosas poderosas en las personas. Cuando una persona desciende tan bajo como lo hizo el apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia hasta la muerte, pero conoce a Dios de verdad y entiende la misericordia y el perdón de Dios, esa persona alcanza un grado de amor hacia el Señor que otros tal vez nunca llegarán a. Alguien se preguntará, ¿por qué los púlpitos de las iglesias evangélicas están llenas de personas que eran drogadictos, alcohólicos, asesinos, narcotraficantes? No sé, piense todo lo peor. Muchos pastores eran lo peor, porque el que más se le perdona, más se le ama. Y cuando usted tiene una deuda tan grande y recibe el amor de Dios, usted entiende más el amor de Dios que otros que tal vez nunca descendieron donde usted descendió. Por eso es que Dios usa las debilidades. Efesios 3:20, ya vamos terminando. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, otra vez dinamita, que actúa en nosotros. Por eso Dios va más allá de nuestro trasfondo, va más allá de su currículo. Yo tenía un pastor que él decía que Dios había dejado que se le dañara la reputación. Él no había hecho nada malo, pero su reputación nadie lo quería.
¿Y sabe qué pasa? Que a él dice, no me importa lo que predique porque yo no tengo reputación. Puedo predicar sin importarme lo que piensen de mí porque ya mi reputación está dañada. Ahora le parecerá escandaloso, pero ¿cree usted que Jesús tenía reputación? Algunos lo querían, pero a veces lo querían, porque les multiplicó el pan, porque les hizo un milagro. Porque, dígame usted, ¿cómo es que gritaban crucifícale? Porque no tenía reputación. La reputación de Cristo estaba en el piso. Y yo sé, tenemos que tratar de dar un buen testimonio. No es que ahora me voy a ir a dañar la reputación. No estoy hablando de eso. Sino que hay momentos que hasta la reputación suya puede estar por el piso. Usted no hizo nada malo, pero se dañó. La pregunta es, ¿usted va a parar de hacer la obra de Dios por lo que piense la gente? Jesucristo dijo, no voy a poder continuar porque se me dañó la reputación. Él siguió. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es otra debilidad, porque debilidades también es esa cuando las personas no creen en ti, cuando las personas no te quieren, cuando tú no le gustas a la gente. Eso es una debilidad, porque qué bueno es que a uno lo quiera todo el mundo, que uno hable y todo el mundo aplauda, que todo el mundo te quiere invitar, qué maravilla. Pero ¿qué pasa cuando no pasa de esa manera? Yo tengo una cosa que aprendí desde que empecé en la iglesia. ¿Qué le voy a decir al Señor? Es que los hermanos no me querían. Dios, que eso no es suficiente para decirle al Señor que paré de hacer lo que tenía que hacer. Yo soy su pastor, pero tengo una responsabilidad de lo que yo hago como pastor para traer la palabra. Usted viene o no viene, esa es su responsabilidad. Usted cree o no cree, esa es su parte. Usted actúa en la palabra o no actúa, esa es su parte. ¿Cuál es mi parte? Esa es la que yo estoy tratando de hacer. Esa es la que yo tengo que hacer. Esa es la que me van a pedir cuenta. A mí no me van a decir, Pastor Felipe, la hermana tal no creyó. No, eso no es problema mío. Pero yo sí tengo una responsabilidad. ¿Y qué excusa tengo? Dígame, deme una excusa para yo detenerme. Deme una excusa para yo decirle al Señor. El Señor me va a decir, mira, no importa lo que sea, tenía la palabra, tenías el Espíritu Santo, yo estaba contigo, yo te llamé, ¿qué excusa hay? No hay excusa. La pregunta, yo no sé con qué excusa usted va a ir al Señor, porque yo no tengo excusas. Dios, y por eso es que las debilidades. Tuve miedo excusa. Recuerde esto: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. De manera que gracias a Dios por nuestro potencial, por nuestras habilidades, por todo lo que ha puesto en nosotros y ha desarrollado. Pero hoy también podemos decir gracias, Señor, porque nuestras debilidades no te detienen. Nuestras debilidades son otra manera y otra forma de que tú te glorifiques y te manifiestes en la vida de nosotros. Quiero concluir en este mensaje con una invitación para que reflexionemos sobre la verdad de Dios, que Él puede trabajar a través de nuestras fortalezas, y también puede trabajar en nuestras debilidades o por medio de nuestras debilidades. Hemos visto en las Escrituras, en la historia de la iglesia, personas elegidas con defectos y con debilidades para que llevaran a cabo la obra de Dios. Hablamos hoy de Abraham, de Gedeón, de David, de Pedro, de Pablo, y donde usted mire en la palabra va a encontrar hombres y mujeres que fueron usados por Dios, pero que estaban llenos de defectos y debilidades. La pregunta que hoy hago es: ¿está dispuesto usted a permitir que Dios le use en medio de su debilidad para que Él se glorifique? Reconoce que a pesar de sus defectos y limitaciones,
Dios te ha llamado con un propósito mayor. El propósito es mayor que nuestra debilidad. Si la respuesta es sí, yo te invito a que hoy le respondas al Señor. Quiero abrir la oportunidad para orar como usted quiera. Si usted quiere pasar al frente, si usted quiere estar en su puesto, si usted quiere ponerse en pie, arrodillarse, sentarse. Pero la idea es que usted tome ahora mismo una posición de reflexión, donde usted ponga las debilidades en las manos del Señor. Samuel, si me ayudas aquí un segundito. Quiero aprovechar estos minutos para orar juntos, porque definitivamente reconocemos las fortalezas nuestras, pero creo que muchas veces estamos detenidos porque vemos nuestras debilidades. Pero hoy Dios nos da una palabra que dice que ni las debilidades son excusa para detenernos. Dios usa al débil, Dios usa al menospreciado, Dios usa al que aparentemente nadie da nada por él. Ese es el que Dios usa. Por eso dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió el Señor. De manera que hoy yo te invito a que reflexiones ahí cuáles son tus limitaciones, tus debilidades, tus imperfecciones, cuáles son tus luchas, cuáles son esas cosas que hoy tú dices, es que verdad quisiera, pero es que tengo este problema, esta dificultad, esta situación que no me deja continuar. Confiemos, oh Dios, confiemos en el Señor. Él va a obrar. Y quiero que usted ahí en su puesto, en su lugar, o si quiere pasar, oremos juntos en esta noche con un tiempo de oportunidad de santificación. Y decirle, Señor, con todo, habilidades, dones, talentos, pero también con imperfecciones, debilidades y situaciones, crisis y aquellas cosas que no tengo control. Con todo, yo te voy a servir. El Señor no está buscando una parte de ti. Él va a usar todo. Increíble. A veces nosotros miramos a la gente y decimos, bueno, de esta persona esto es lo que funciona, esto es lo que sirve. Esta persona, wow, lo que tiene es dinero, aquel lo que tiene es esa habilidad de cantar, aquel lo que tiene es la habilidad de tocar. Y clasificamos a la gente por sus habilidades. Pero Dios no es así. Dios nos llama tal como somos, con habilidades y con defectos, con buen carácter, con mal carácter, buenos y malos, entiéndalo. Porque Él nos llama completamente como somos y empieza a trabajar. Él es el alfarero. Lo mejor que podemos hacer es dejar que Él siga trabajando y siga obrando en nuestra vida. Señor, en esta noche, como alfarero, obra en nosotros, obra en cada vida en este lugar. Manifiéstate, Señor, glorifícate y manifiéstate en cada uno aquí. Moisés decía que no sabía hablar. ¿Habrá alguien aquí que dice lo mismo? El Señor dice, no importa, así como estás, yo te llamo. Yo te amo. ¿Habrá alguien aquí que siente que le falta algo? El Señor dice, no importa, así como eres, alábame. Así como eres, agradece. Así como eres, glorifica mi nombre. Así como eres, sígueme. Así como eres, bendíceme. Así como tú eres, no te detengas. ¿Sabe? El enemigo va a sacar a la luz lo malo para detenerte. Él es el acusador de los hermanos. Pero a él lo espera el infierno, a ti te espera el cielo.
Él no es redimido, tú eres redimido. Él no tiene salida, nosotros tenemos un redentor. Tenemos su palabra y Él está obrando día con día, momento a momento. Bendecimos todos los que se han conectado también y oramos por ellos, por sus familias, oramos por sus vidas y te pedimos, oh Dios, que sigas obrando